Quiero compartir hoy una temática que yo creo que es muy necesaria, máxime en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos donde hay tanta crisis en diferentes aspectos de la sociedad, a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, y tiene que ver con el negativismo. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé herramientas para poder batallar contra el negativismo, ¿sí? Y como ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, en la propuesta que voy a entregar de la palabra, el negativismo pareciera que va cobrando más fuerza y va cobrando más, o va echando más raíces, se va haciendo más robusta en la medida que envejecemos, ¿sí? Pareciera que entre más pasan los años, si no le damos manejo correcto a esa tendencia al negativismo, el negativismo termina controlándonos. Y si hay algo supremamente complejo, es vivir bajo esa sombra, bajo la sombra del negativismo. Quiero leer una historia que usted ha leído muchas veces en la Biblia y se encuentra en Génesis capítulo 42, versículos 29 al 38. Es una historia en la que acaban los hermanos de José, acaban de ser confrontados con el visir, llamémoslo así, con el visir de Egipto, en ese momento, que era ¿quién? José. Obviamente ellos no sabían que quien los había confrontado era su hermano. El que ellos sabían, bueno, primero querían matar, ¿cierto? Sino que era el que ellos terminaron vendiendo como esclavo a unos ismaelitas. Y bueno, ya entonces, después de ser confrontados y todo, y de haber recibido un direccionamiento de parte de José, que ellos no se lo esperaban, entonces regresan a la casa de su padre, y aquí es donde entonces continúa la historia. Siga por favor conmigo la lectura. Génesis 42, versículos 29 al 38 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza, le dijeron. Nos acusó de ser espías en su tierra. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados. Uy, qué honrados, ¿verdad? Somos hombres honrados, no espías. Somos 12 hermanos, hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. No dijeron por qué ya no estaba con ellos. Hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Y el menor está en casa con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo: comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo. Tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero. Escucha el versículo 36. Y Jacob exclamó: ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Diga conmigo: todo está en mi contra. Entonces Rubén dijo a su padre: puedes matar a mis 2 hijos si no traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le respondió: mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te pido por favor que en los próximos minutos
nos permitas estar sumamente enfocados en el espíritu de la palabra con la cual nos vas a hablar. Quita todo distractor, Señor. Quita toda interrupción, tanto interna como externa. Y permítenos en este momento, Señor, aprovechar al máximo este espacio, Señor, que tú nos concedes para venir y disfrutar de este banquete espiritual. En el nombre de Jesús, honramos tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Cuando leemos, por ejemplo, la altura de este pasaje bíblico, fácilmente uno puede detectar, iglesia, que el patriarca Jacob ha llegado en este momento de su vida, ha llegado a un momento sumamente crítico en su liderazgo. Ya es un hombre con una avanzada edad, pero por ser patriarca tiene la gran responsabilidad de ser el que dicte las decisiones, el que dicte el direccionamiento de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pero en este momento, cuando miramos lo que leímos, detectamos que realmente es un momento supremamente difícil en cuanto al liderazgo que está ejerciendo Jacob sobre su familia, al punto donde son ahora sus hijos los que ya están aconsejándole a su papá lo que deben hacer, porque el hombre está prácticamente muerto de miedo. Es como si nosotros pudiéramos en ese momento entrar al interior allí de la tienda de Jacob, pudiéramos abrir la puerta y entrar en su carpa y ver a este hombre de Dios cayendo en una crisis nerviosa por lo difícil del momento que está viviendo, por lo difícil de las circunstancias familiares que lo están rodeando. No era nada fácil lo que le estaba pasando a Jacob en ese momento. Pero una cosa es sentarnos cómodamente y leer las líneas bíblicas allá en el sofá de la sala, ¿cierto? Y aparte de eso, como ya sabemos cuál es el desenlace, entonces fácilmente juzgar al viejo Jacob y decirle: oye, ¿qué tipo tan negativo? Él debería saber que Dios está en control y él debería saber que a pesar de lo que le está pasando, el Señor le va a dar la victoria. Como a veces nos puede pasar cuando de pronto escuchamos que un familiar, que un amigo, que un vecino, que alguien está pasando por una prueba y yo he pasado por peores. A ese hombre le falta fe, a esa mujer le falta fe. Debe aprender a confiar más en Dios. A veces somos como muy rápidos, nos aceleramos en juzgar las crisis de los demás. Nosotros sabemos que sí, efectivamente, a Jacob, a la altura de este momento de su vida, fácilmente lo rodeó y lo merodeó el negativismo. Lo invadió su mente, invadió su corazón. Y era un gran hombre de Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre que dependía de Dios. Pero mis hermanos, otra cosa muy distinta es lograr empatizar con la dura realidad que invadió en ese momento a Jacob. No era nada fácil. La vida lo había golpeado con cosas bastante fuertes, bastante difíciles. De las cosas difíciles que enfrenta un hombre o una mujer en esta vida es la pérdida de sus hijos, ¿sí o no? Los que tienen esa experiencia. Nosotros vimos decaer la salud de mis abuelos cuando falleció su hijo, el pastor Lorenzo. Y luego a los pocos años fallece también la única hija que le quedaba, mi madre. Y a partir de ese momento empieza a verse cómo la salud de mi abuelo empieza a entrar en un deceso, porque no es fácil la pérdida de un hijo. Hablaba de lo que sucedió ayer a un hijo, ¿sí?, de un pastor muy amigo de nosotros. O sea, un nieto de él falleció. Y un buen muchacho, un hijo amante de las cosas de Dios. No es fácil cuando nosotros logramos empatizar con la dura realidad que invadió a Jacob en ese momento y que probablemente proyecta lo que muchos de nosotros podemos estar viviendo. Entonces, vamos a aprender a acercarnos a este texto con más respeto, ¿cierto?
con más capacidad de pensamiento. Bueno, ¿y qué tal si fuera a mí que me estuviera pasando esto? Hay una hambruna. He perdido hijos. Y ahora existe la posibilidad de que el gobernante de Egipto tome alguna represalia, no solamente contra uno de mis hijos, sino contra todos mis hijos. ¿Qué tal si en últimas no resulta el plan y terminen cerrándonos las puertas para poder comer? Ya no había alimento. Y el hambre apenas comenzaba. Según el dato bíblico, apenas comenzaba el segundo año y faltaban todavía 5. Ahora, yo te aseguro que en una situación de crisis o en una situación de pérdida es mucho más fácil optar por 3 cosas. Número 1, por pensamientos negativos. Número 2, por puntos de vista pesimistas. Y número 3, por mente cerrada a lo inesperado. Eso es lo que más prácticamente se plantea en un entorno cuando empezamos a enfrentar crisis, dificultades, problemas. El negativismo empieza a merodear nuestra existencia. Vuelvo a repetir, ¿con qué? Pensamientos negativos, vista o punto de vista pesimista y mente cerrada a lo inesperado. Y esto es defecto, una tendencia de nuestra naturaleza humana frente a la expectativa de la derrota. ¿Qué sabe qué es lo más triste de esto? Que esa expectativa negativa de una derrota nos lleva entonces a dejar a Dios fuera de la escena. Eso es lo que agrava más la situación. Vemos a Jacob en ese momento. La expresión que básicamente en realidad está diciendo Jacob cuando escucha toda la información que trajeron sus hijos, y aparte de eso, cuando encuentran el dinero que habían llevado para comprar el alimento en cada uno de sus sacos, la expresión es una expresión agónica, de profundo temor, pánico y miedo. Y entonces se victimiza. Todo está en mi contra. Todos me odian. Como dice hoy día los jóvenes, ¿no? El universo se puso en mi contra. Iglesia, la mayoría de las personas desarrollamos 3 reacciones básicas como respuesta a las decepciones de la vida. Quiero que tome nota de esto para que usted pueda con mayor tiempo masticarlo y confrontarlo en su corazón. 3 reacciones básicas que tenemos las personas como respuesta a las decepciones de la vida. La primera es una tendencia a responder negativamente. A todos nos pasa eso. Nadie puede decir aquí, no, yo no. Yo no le tengo miedo a nada. Yo no le tengo miedo a las circunstancias. Yo no le tengo miedo al futuro. Sí, y confiamos en Dios, pero en la parte humana hay cosas que nos llevan a ¿qué? A sentir temor, a sentir incertidumbre, y entonces esto puede rodear nuestra mente de negativismo. Cuando somos abrumados por algo o por alguien que se pone en nuestra contra, pues lo normal es reaccionar con negativismo o más aún con victimización, ¿sí? Victimización. La segunda reacción básica es una tendencia a ver los problemas solo desde nuestra humanidad. Es una tendencia a enclaustrar nuestra mirada en lo que nos está pasando ahí, frente a ese problema, frente a ese Goliat. No somos capaces de mirar hacia arriba, sino que clavamos nuestra mirada horizontalmente. Omitimos la perspectiva divina, sacamos a Dios del cuadro, y entonces lo que hacemos es agravar la situación hasta que nos encontramos en un verdadero aprieto, en una verdadera encrucijada, y ahí sí entonces optamos por mirar al cielo y pedir a Dios su socorro. Entonces esa es una tendencia natural, a ver los problemas solo desde nuestra humanidad. Entonces por eso es que frente a un problema, frente a una situación, lo último que hacemos es orar. Lo último que hacemos es buscar el consejo de la palabra. Y nos apresuramos siempre es ¿a qué? A mirar a ver cómo yo resuelvo este problema, cómo yo resuelvo esta situación. Y la tercera reacción básica en respuesta a las decepciones de la vida es tendencia a resistir lo nuevo en lugar de aceptarlo. Mira, mi hermano, mi hermana, lo más probable es que en esa crisis que esté pasando en estos días,
en esa situación adversa, difícil, lo más probable es que va a surgir algo nuevo. Dios te va a llevar a un nuevo escenario. Dios te va a nivelar a un nuevo nivel, valga la redundancia. Dios te va a llevar a una nueva experiencia. Por eso es tan importante entonces no resistirte a lo nuevo que Dios va a empezar a plantearte. Se nos dificulta creer que algo bueno, que algo mejor puede surgir de esta situación tan difícil, de esta situación tan mala. Algo nuevo, algo bueno, algo mejor puede surgir de un momento de crisis o adversidad. ¿Usted dice amén a esto? Quiero que le diga a la persona que está a su lado, algo bueno va a salir de todo esto que estás viviendo. Y tenemos una mente tan cerrada frente a las cosas nuevas, frente a las nuevas posibilidades, que aún si llega a aparecer algo bueno, algo nuevo, no somos capaces de aceptarlo, de creerlo, porque nos parece demasiado bueno como para ser verdad. La mayoría de nosotros podríamos confirmar que así fue, nada más ni nada menos que con nuestra conversión. Eche un vistazo, por favor, a aquel día glorioso en el cual pudiste reconocer que Jesucristo era el único que te podía dar salvación y vida eterna. ¿No estabas pasando por una crisis terrible? ¿No estabas pasando por un momento difícil? Mi abuelo tenía lepra. Mi abuelo tenía ya su corazón bastante enfermo porque era un alcohólico de tiempo completo. A su hijo lo había motivado a beber alcohol desde los 9 años, al pastor Lorenzo. Un hombre iracundo, pero eso sí, profundamente religioso. Y estaba ya en una situación donde prácticamente sus días estaban ya contados para irse de esta tierra. Pero fue ahí donde el Señor llegó. En el momento más crítico, en el momento más difícil, es donde puede surgir la luz. ¿No lo dice Isaías 60? He aquí oscuridad y tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Usted recibe esa palabra? Hermanos amados, definitivamente Dios tiene el poder de manifestar su gloria en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Recibimos la salvación en el momento que menos lo imaginábamos. Ahora bien, estas 3 reacciones tienden a intensificarse a medida que envejecemos. Ojo con esto, amada iglesia. Esto es muy importante tenerlo presente. Si nosotros no buscamos la manera de cambiar, de batallar contra estas tendencias, pues se va a recrudecer en nuestro carácter esa tendencia del negativismo. Vamos entonces a seguir respondiendo negativamente a cualquier cosa que no nos guste, a cualquier persona que no nos guste, vamos a responder de manera negativa. Vamos entonces a estar a Dios ignorándolo y buscando la manera de nosotros resolver los problemas desde nuestro ego, desde nuestras capacidades, desde nuestras estrategias, y sobre todo vamos a estar cerrados a los cambios, a las nuevas opciones. Y llegar a una vejez así es hacerle la vida difícil a los hijos, al cónyuge, a los nietos. ¿Sí? Eso es muy complejo. Esposas que lidian con esposos sumamente negativos, o esposos que lidian con esposas sumamente negativas, hijos que lidian con padres supremamente cerrados, que ya definitivamente ellos creen que ya no hay nada que aprender en esta vida, ya lo vivieron todo, y cada vez que de pronto un hijo le quiere dar un consejo en cuanto a algo, no hijo, eso ya lo viví, cuando usted venía yo iba. En el mismo pastorado se puede dar eso, el tema de la experiencia. ¿Usted qué me va a venir a decir a mí? Usted que apenas está empezando en el ministerio cuando yo ya tengo 50 años en el pastorado. Eso es producto de una mentalidad negativa, porque la mentalidad negativa nos ciega, la mentalidad negativa nos hace personas insensibles a la realidad para poder darle tratamiento. Pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón y por ende actuamos de esa manera. Mire, Jacob tuvo problemas para confiar en Dios durante toda su vida, pero incluso los tuvo también cuando ya era anciano.
Él batalló contra el negativismo. Él batalló contra el negativismo. Mira, una de las cosas porque eso viene arraigado en el alma humana, una de las cosas que trabajo mucho con mi hijo Samuel David, es esa tendencia a enfocarse solamente en la imposibilidad, a enfocarse solamente en el no puedo, es que me da temor, es que va a salir mal. Y hay que trabajarle fuertemente. No, hijo, las cosas no son así, hay que verlas desde otra perspectiva. Si esto es con un niño de 11 años, ahora imagínense con una persona de 60, de 70 años, que no se da la posibilidad de ¿qué? De batallar contra el negativismo, sino que más bien se adapta al negativismo. Y lo digo con total respeto, mis hermanos, pero la palabra de Dios está para hablarnos, amén. La palabra de Dios está para confrontarnos. Yo quiero que usted, por favor, usted lea en esta semana los capítulos 42 y 43 de Génesis y compruebe lo que le estoy diciendo en cuanto al espíritu negativo que empezó a fortalecerse, a invadir a Jacob. Lea en estos días capítulo 42 y 43 de Génesis. Pero mis hermanos, frente a esta realidad humana, porque de eso se trata venir a predicarle la palabra de Dios a usted, mi hermano. Frente a esta realidad humana de la tendencia al negativismo, quiero proponerte lo siguiente para darte, o para que tú puedas darle un manejo correcto al negativismo en tu vida en la medida que pasan los años. Porque esto hay que batallarlo todo el tiempo. Y vuelvo y digo, y mientras más pasan los años, esto va a ser más fuerte si no decidimos librar esta batalla. Y el mundo prácticamente retroalimenta esa tendencia. Retroalimenta esa tendencia. Ya hay gente que está en estos momentos, está sintiendo depresión y está teniendo una cantidad de psicosis y problemas con lo que está pasando en Medio Oriente. Y ya prácticamente se está creando la versión de que ya definitivamente estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial y esto se va a acabar. Y que pronto va a haber una explosión nuclear y bueno, vamos a desaparecer. Eso es negativismo, ¿sí? Y recuerde que hoy día tenemos que tener demasiado cuidado con las informaciones, porque muchas informaciones no son ¿qué? ¿Sí? No son verdaderas. Hay que tener demasiado cuidado con toda la información que estamos recibiendo, especialmente a través de las redes sociales, que es lo que más consumimos. Y si no somos sabios en esto, hermanos, estaremos entonces retroalimentando negativismo. Yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, en el tiempo, creo que fue después de la pandemia, pospandemia, cuando ocurrió el estallido social, y la situación fue bastante difícil. Mis hijos sintieron literalmente el miedo, el temor, la angustia. Y en ese tiempo yo caí en cuenta de algo y dije, a partir de este momento, nada de noticias. Y desde ese tiempo, hermanos, no miramos noticias. Y menos a la hora de las comidas. Porque esa es la estrategia, ¿sí? Mira el sistema tan satánico en el que estamos, ¿sí? Que usted mientras está alimentando su cuerpo físico, se alimente o alimente su mente y alimente sus emociones con negativismo, con miedo. Es lo peor que se puede hacer. Y por eso es que el alimento no está cumpliendo su propósito, nutrirnos, nos está llenando de pánico. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a dar una batalla frontal contra el negativismo. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Sí o no, iglesia? ¿Quiere vivir todos los días haciéndole frente al negativismo? Pues no le voy a decir que tiene que empezar a hacerlo con el positivismo. Porque ahora está entonces esa propuesta, ¿no? El positivismo, mente positiva. Eso no funciona así. Yo te voy a dar rápidamente 3 cosas importantes, por favor, escríbalas. Y que tienen que ver precisamente con nuestro carácter. Como muchas cosas que necesitamos resolver en nuestra vida tienen que ver con el carácter. 3 cosas para que puedas darle manejo al negativismo en tu vida en la medida que pasan los años. O sea que esto no es solamente para estos días, para esta semana, sino que es para trabajarlo diariamente. Mira, lo primero que quiero aconsejarte
para que manejes el negativismo de manera correcta es: sé sincero y reconoce tu fragilidad al negativismo. Sé sincero y reconoce tu fragilidad al negativismo. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos vulnerables al negativismo. Esas personas que se muestran todo el tiempo así fuertes, rudas, son las personas que el día que menos nosotros nos imaginamos aparecen en un periódico: se suicidó, se mató. ¿Sí? Porque estamos en una cultura donde nos han vendido que mostrarnos vulnerables, eso es pecado o eso es debilidad, y eso no es correcto. Y lo tengo que decir, hermanos, sobre todo dentro del cuerpo de Cristo. Eso es una epidemia terrible, donde tenemos que colocarnos todos máscaras para mostrarnos frente a los demás que aquí no ha pasado nada, todo está bien, súper bien. Y una de las cosas que vamos a desarrollar, mis hermanos, estoy orando al Señor porque estoy en una batalla fuerte en mi espíritu por cómo manejar esto. Ayúdenme a orar, mis hermanos, porque yo quiero una cosa, el Espíritu Santo quiere otra. Entonces estoy en esa batalla porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero no quiero. Romanos capítulo 7. ¿Cómo entregar esto? Porque es algo que es urgente para la iglesia, ¿sí? Sobre una propuesta de espiritualidad emocionalmente sana, ¿sí? Y uno de los pilares de la espiritualidad emocionalmente sana tiene que ver con aprender a ser vulnerables, desde el pastor hacia abajo, ¿sí? Ser vulnerables, porque estamos teniendo golpes terribles del infierno contra el cuerpo de Cristo precisamente por eso. Porque nos están educando en las iglesias a que tenemos que siempre colocar la caretica de que estoy bien, todo bien, ¿sí? Como el pibe, pero por dentro me estoy, ¿qué? Desangrando. Por dentro me estoy derritiendo, me estoy muriendo. Y resulta que estamos en la iglesia es para ayudarnos los unos a los otros, ¿amén? Estamos en la iglesia para poder saber que alguien puede prestarme su oído para escucharme y para darme una palabra de aliento, para darme un consejo, para orientarme. Esto es muy importante. Necesitamos ser sinceros, reconocer nuestra fragilidad al negativismo. Estoy batallando con esto, estoy batallando con aquello, he tenido problemas con esta situación. ¿Cómo hago? Ayúdame. Y dejar ese cristianismo solitario, ese cristianismo donde somos llaneros solitarios y no, yo puedo solo, porque eso no es posible. Eso no es posible. Mire, Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen su fragilidad al negativismo, los que reconocen su fragilidad al pecado, los que reconocen su fragilidad a los temores, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre el reconocimiento de un problema, de una falla, será la llave que abrirá la puerta a la restauración. Siempre. Cuando somos personas cerradas y que estamos basados en nuestra propia sabiduría, nosotros mismos estamos cerrando las puertas a las posibilidades de mejorar, a las posibilidades de ser sanos, a las posibilidades de ser bendecidos. ¿Cuántas personas se han muerto porque no quisieron aceptar en su momento correcto que necesitaban ser vistos por un médico? ¿Ah? ¿Cuántas personas debieran haber vivido más años, más décadas, pero no? Por su arrogancia, por su dureza, por su falta de sinceridad. Hermanos, tenemos que aprender a ser sensibles, pero también sinceros con nosotros mismos. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás enfrentando en estos días que te hace vulnerable? Que te está exponiendo a un peligro, que te está exponiendo a una situación de fragilidad. Muchos de nuestros errores, lamentablemente, los estamos perpetuando en nuestro carácter porque no estamos aceptando que tenemos ese problema.
Es que yo qué voy a aceptar que tengo ese problema, yo qué voy a aceptar eso frente a mi esposa, frente a mis hijos. Me van a faltar al respeto, voy a perder la autoridad. Esa es la mentira del diablo. Se ha mostrado la dureza de carácter, la rudeza de carácter, que se ha mostrado como si fuera algo positivo. No, por el contrario. Ese es un gran error. Porque esa rudeza, esa dureza es más bien prepotencia, altivez. Y la Biblia claramente me dice a mí, yo creo que a usted también, que lo que precede a la caída es la arrogancia. Amén. El negativismo se afirma en nuestro carácter no porque el mundo sea negativo, no porque el mundo esté lleno de cosas negativas. Claro que sí, el mundo está lleno de muchas cosas negativas, pero ese no es el problema. El problema es porque nosotros nos hemos sumergido en una actitud que cada día nos esclaviza al temor. Entonces el problema no es el mundo, el problema soy yo en mi actitud. ¿Entiende eso? Una gran parte de nuestra cura contra el negativismo se daría si estuviéramos dispuestos a confesar que somos víctimas de esta tendencia. Pastor, yo reconozco que definitivamente muchos de los problemas en los que en estos momentos me encuentro es porque soy una persona negativa. Todo el tiempo me enfoco solamente es en el miedo, en el temor, en lo que va a pasar, en la incertidumbre. Mi mente vuela a mil. No ha pasado nada, pero ya estoy mirando en vivo y en directo lo que puede llegar a pasar. Preocupado. Sí. Y entonces, como vivo en esa dimensión preocupado, es decir, ocupándome con antelación de lo que no ha pasado, entonces me acostumbro a hacer ¿qué? Negativo, porque entonces le doy espacio a mi mente para empezar a meditar sobre los posibles peligros, sobre las posibles situaciones negativas que se puedan dar. Por eso es que el Señor nos dice, miren, no se afanen por el mañana. Aprendan a vivir cada día con su afán. Eso sí nos dijo ahí para que no nos ilusionáramos tanto. Cada día trae su propio afán. Entonces, te guste o no te guste, ya sea que vivas diariamente o vivas al día o vivas preocupado por el mañana, van a haber afanes. Entonces, en lugar de estarse llenando de más cargas por los afanes que todavía no han pasado, también vaya uno a la vez, ¿sí? Preocúpese un día a la vez, o mejor, ocúpese un día a la vez de lo que se va manifestando. Esta es una invitación a ser vulnerables. Esta es una invitación a ser vulnerables. La confesión nos lleva a la aceptación y la aceptación es la que nos va a llevar a la corrección. Recuerde lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ser negativo es un pecado, hermano. Ser negativo es definitivamente usted darle más valor a su forma de pensar que a la mente de Cristo. ¿Usted se imagina a Cristo enfrentando sus dilemas y sus situaciones desafiantes en el ministerio con una mente negativa? A mí la Biblia me dice en Hebreos capítulo 12 que la estrategia de Jesús para poder hacerle frente a cualquier momento negativo de su vida fue minimizando el oprobio. Y en el caso concreto de la cruz, dice la Biblia que Él colocó su mirada más allá de la cruz. No se enfocó en el dolor de la cruz. Si hubo un momento en el que trató de caer en esa tentación allá en Getsemaní, ¿cierto? Ahí batalló con esa tentación, no cayó, sino que batalló con esa tentación. Porque Jesús nunca pecó. Y ser tentado no es pecar. Y batalló allí en Getsemaní contra esa tentación, pero venció. Yo me imagino cuando el ángel que el Padre envía para fortalecerlo, la fortaleza vino cuando el ángel le ayuda a ver lo que venía después de la cruz. Vale la pena el sufrimiento que vas a enfrentar, porque lo que viene después, el fruto de esta aflicción, será sobremanera grande. Y eso lo capacitó para hacerle frente. Mis hermanos, nosotros tenemos
tenemos que reconocer que somos frágiles al negativismo. Seamos sinceros, no nos pongamos a colocar arandelitas a las cosas. Porque cuando empezamos a reconocer lo frágiles que somos frente al negativismo, más facilidad tendremos de acercarnos a Dios para que nos ayude. Segundo, entrena tu mente para involucrar a Dios en la escena. Entrena tu mente para involucrar a Dios en la escena. Yo quiero retarte, mi amado hermano, preciosa iglesia, quiero retarte a que aprendamos a integrar en nuestra mente pensamientos cotidianos sobre Dios. Pensamientos cotidianos sobre Dios. En medio de las cosas que nos estén pasando, seamos intencionales y empecemos a incrustar en nuestra mente pensamientos con respecto a Dios. Tengo un problema de enfermedad con mi hija, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la tendencia es a afligirme, y la tendencia es a angustiarme, y la tendencia es a pensar que va a pasar lo peor. Esa es la tendencia humana. Voy a incrustar en este momento de aflicción porque mi hija está enferma, voy a incrustar un pensamiento: Dios está conmigo. Dios no me deja solo en este momento de prueba. Algo bueno tiene Dios en mente con esto que le está pasando a mi hija. Voy a estar atento a ver qué veo o en dónde veo a Dios actuando en esta situación. Mire, nosotros cuando aprendemos a meditar día y noche en la palabra de Dios, aprenderemos a no desvincular a Dios en nuestra vida diaria. Si hago de la ley del Señor mi delicia, pues se sobreentiende que estoy todo el tiempo en conexión con la palabra. Y cuando llegue una circunstancia negativa, pues entonces voy a estar en la misma tónica, alabando y glorificando a Dios. Y ahí se cumpliría entonces lo que dice el apóstol Pablo: dad gracias en todo, ¿cierto? Porque como estoy todo el tiempo conectado con la palabra y me siento bien y estoy pasando cosas, entonces mi alma quiere bendecir a Dios, quiere amarlo, quiere engrandecer su nombre, quiere agradecerle. Y en el momento que no lo imaginaba, cambia una circunstancia positiva a una negativa, sigo en la misma tónica. Bueno, Señor, aún gracias en este momento de dificultad, porque sé que cambió la circunstancia, pero no cambió tu presencia. Sigues estando conmigo, estás conmigo y me vas a ayudar. Y así como empezó esto malo, va a terminar esto malo y se va a convertir en algo bueno, porque cuento contigo. ¿Estamos entendiendo el diseño? El problema es cuando permitimos que nuestra mente se acostumbre a enfocarse solo a nivel horizontal en lo que nos sucede, lo que decía al comienzo. Es una muy pésima costumbre, amados hermanos, que medio nos pasa algo negativo y clavamos nuestra mirada en eso y ahí nos quedamos. Hacemos lo que hace el avestruz. ¿Sí sabe lo que hace el avestruz cuando se siente amenazado? La Biblia lo dice en Jod. Clava su cabeza. Yo creo que el totazo debe ser bien fuerte, ¿no? Por eso es que tienen pequeñito cerebro. Es el animal con cerebro más pequeño en el mundo, mirándolo en comparación a su cuerpo, ¿sí? No tiene casi cerebro. Es tan poco el cerebro que tiene que cuando pone los huevos los entierra sobre la arena, se va y después se le olvida dónde lo dejó. Sí, lo dice Hot, sí, lo dice la Biblia, no lo dice National Geographic. Y yo le creo más a la Biblia. Y así somos nosotros muchas veces, mis hermanos. Llegó el momento de un problema, de una dificultad, y entonces la tendencia es ¿a qué? A clavar la cabeza en el problema. No, mi hermano, no, mi hermana, al contrario. Cuando llega el momento de enfrentar un problema, una dificultad, levante su mirada al cielo y diga: Señor, estoy sentado contigo en los lugares celestiales y desde allí voy a manejar contigo esta circunstancia. Yo tengo un dicho personal, ¿sí? Es mío, ¿sí? Es mío. Cuando percibo que llega un momento, que llega una dificultad, cuando percibo que me estoy enfrentando a una crisis en alguna área, en alguna situación, lo primero que me digo: bueno, llegó la hora de poner a prueba mi fe. Gracias, Señor, por este momento, porque voy a tener la oportunidad de ver de qué está hecha mi fe, ¿sí? Y funciona, porque entonces empiezo a ver esto de una manera diferente. Me tomó tiempo, hermano, se lo confieso, me tomó tiempo, pero vale la pena desarrollar esa facultad.
Mire, hágase preguntas cuando llegue ese momento difícil, hágase preguntas como las siguientes cuando lo merodee, ¿sí? Lo tome por sorpresa esa situación. ¿Podría estar Dios en esto? ¿Estará Dios usando esto para tratar de comunicarse conmigo o llamar mi atención? Hágase esa pregunta. Justamente, mi hermano, mi hermana, de pronto estás pasando en estos días una crisis. En lugar de hacerse la víctima y decir, ay, pero pobre de mí, pero ¿por qué a mí? Pero es que tantas personas que hay en el planeta, ¿y por qué a mí? No, más bien diga, Señor, ¿para qué estás usando esto en mi vida? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar con esto que estoy enfrentando? ¿Qué necesito trabajar en mí con respecto a esta crisis que estoy enfrentando? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué lección querrá Dios enseñarme en medio de este desafío? Cuando nosotros aprendemos a involucrar a Dios en la escena y en lugar de mantener esa vista horizontal contra el problema, sino más bien empezamos a mirar a lo alto, vamos a poder entonces practicar lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Habla de concentrarse, enfocarse, ¿sí? La mente. En todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Oye, me está diciendo tremendo consejo positivo. Me lo está diciendo un hombre que se encuentra amarrado con unas cadenas en una mazmorra romana. El apóstol Pablo. Y me está diciendo eso a mí. Elías, concéntrate. ¿Tienes un problema? Concéntrate en lo que es verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable. Frente a esto que te está pasando, piensa en cosas excelentes y en cosas dignas de alabanza. Y otro consejito: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. O sea, el momento de crisis es el momento para empezar a echar mano de ese depósito de enseñanza de nuestros héroes de la fe, de los hombres y de las mujeres de Dios que nos han mostrado con su ejemplo de vida que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipos: no dejen de poner en práctica lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz, porque eso es lo que necesitamos en una crisis, en una dificultad. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Paz. Usted en una crisis no necesita plata. Usted en una crisis no necesita salud. Usted en una crisis no necesita tener a todo el mundo a su favor. En una crisis lo que realmente usted y yo necesitamos es la paz de Dios. Con la paz de Dios estando en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para hacerle frente a esa situación. Yo conozco mucha gente que tiene muchísima plata y enfrentan una crisis y la plata no les sirve para nada. Antes, la plata, ¿qué? Termina hundiéndolos, ¿sí? Porque lo que necesitamos es la paz de Dios. Cuando uno tiene la paz de Dios, uno enfrenta el negativismo. Y termino con el tercer consejo: abre tu mente a ideas nuevas y pruébalas. Abre tu mente a ideas nuevas y pruébalas. Esto es muy importante, iglesia, porque nos correspondió vivir una época en la historia de la humanidad donde los cambios forman parte de la vida diaria. Nos guste o no nos guste, estamos en una sociedad que está cambiando vertiginosamente en todos los aspectos. En todos los aspectos cambiamos. Y por eso debemos aprender a abrir nuestra mente a nuevas ideas. Porque abrir nuestra mente a nuevas ideas es abrirnos a nuevas posibilidades. Es darnos la oportunidad de probarlas para decidir si las adoptamos o no. Esto tiene que ser así. Ustedes ya conocen la historia de Henry Ford. Henry Ford tuvo en un momento de cumbre de su éxito por la invención del automóvil. Acuérdense que él fue el que pudo colocar el automóvil a un precio supremamente módico de las personas.
Y fue tanto el éxito que tuvo, que pensó que ya, listo, producto acabado, aquí no hay nada más que hacer. Y se cerró a los cambios. Se le olvidó que habían otras competencias y que se sintieron retadas por el éxito de él y empezaron entonces a innovar. Y como empezaron a innovar, entonces empezaron a ganar terreno que le pertenecía a Ford. Y todos los que trabajaban con Ford empezaron a decirle, ya es tiempo de que innovemos. Y él cerrado. Y no quiso. En ese momento no quiso. ¿Y qué pasó? Vino un descalabro financiero. Ahora, esto en la parte financiera, pero sucede igual en las demás áreas y aspectos de la vida. Probablemente Dios, con esa crisis que estás enfrentando, que estás viviendo en estos días, te está diciendo algo. Es tiempo de cambiar. Hay que cambiar. Abre tu mente a nuevas posibilidades, abre tu mente a nuevos horizontes. Yo tengo para ti pensamientos de bien. Yo tengo para ti un futuro, una esperanza. Yo tengo para ti todavía muchas cosas que hacer. El profeta Elías llegó un momento en su vida donde pensó que ya había hecho todo. Pensaba que era el único que se había guardado de no doblar su rodilla ante los Baales. Pobrecito, ¿cierto? Soy el único. Y Dios tuvo que decirle, no señor, tengo 7,000 que no se han doblegado. Así que todavía usted no ha terminado. Hay más para ti. Abre tu mente. A veces, hermanos, nosotros nos morimos en vida porque pensamos que ya hasta aquí llegó. Hay que estar abiertos a los cambios, mis hermanos. Hay que estar abiertos a los cambios. Y esto es muy aplicable también en el pastorado. El pastorado necesitamos estar abiertos a los cambios. Es cierto, no todo lo de antaño fue malo, fue de pronto negativo, fue religiosidad, no. Muchas cosas de nuestros preciosos padres espirituales, de los siervos de Dios que nos labraron el camino que ahora nosotros recorremos, fue maravilloso. Nos dejaron cosas excepcionales y cosas que ellos hicieron y que funcionaron en su tiempo, eran necesarias en ese tiempo, pero que ahora los tiempos cambiaron y algunas de esas cosas ya no funcionan. Hay que evolucionar. No estoy hablando de adaptar la palabra de Dios. Yo no comparto esa filosofía, porque la palabra del Señor permanece para siempre y es la misma. Pero somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestro pensamiento. No nos amoldemos al mundo, sino más bien transformémonos, ¿sí? Adaptémonos a la mente de Cristo. Conformémonos a la mente de Cristo, que esa mente es la perfecta. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, iglesia, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Diga esto conmigo, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. ¿Para qué son tiempos de oportunidad? Escúchame bien, para explorar nuevas maneras de hacer las cosas, o también para explorar nuevos escenarios para integrar su vida. Entonces, dos cosas: maneras nuevas y escenarios nuevos. ¿Sí? Maneras nuevas y escenarios nuevos. Tenemos que estar abiertos a eso. Nuestra mentalidad determina nuestro rumbo frente a las cosas que nos suceden. ¿Qué vamos a hacer con este aparato frente a lo que se nos está mostrando, frente a lo que nos está sucediendo? Nos vamos a cerrar y vamos a decir, no, esto no funciona, es que yo siempre lo he hecho de esta manera, es que así ha sido. Y buscamos versículos fuera de contexto para poder sustentar el capricho y nos mantenemos ahí. O por el contrario, empezamos a entender que es Dios quien está provocando nuevos escenarios y también nuevas maneras. Pablo nos dice claramente en Romanos 12:2, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Diga conmigo, cambien. Dígalo más fuerte, cambien. Mire, cuando se cambia, mire lo que pasa. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo quiero retarte, iglesia, para que le des, escúchame esto, dale
un breve momento en tu mente a esa nueva idea que está merodeando tu cabecita. Dale la oportunidad a esa nueva idea unos 5 minuticos. Siéntate con sensatez, siéntate con seriedad. Diga, bueno, voy a prestarle atención, voy a prestarle seriedad a este pensamiento que me llegó y que no me gustó de entrada, pero que mirando por algunos laditos como que hay alguna razón. Entonces voy a sentarme y voy a analizarla. Y échale lapicito y piénsela a ver. No hay sea que de pronto ahí es donde Dios está colocando ¿qué? La manifestación de su bendición sobre tu vida. Y usted cerrado. Y por el otro lado, orando y pidiéndole a Dios que le hable y pidiéndole a Dios que le dé bendiciones. Y resulta que el Señor trajo un pensamiento. Porque así como Satanás lanza un pensamiento negativo, también Dios puede permitir que venga a su mente un ¿qué? Una idea de Él. ¿Sí? Una idea de Él. Mira esa idea desde varias perspectivas diferentes. No la descartes apresuradamente. Porque estoy seguro que Dios está trabajando arduamente dentro de ti en esta difícil circunstancia. No te sientas apesadumbrado por el problema que estás enfrentando. Es la mesa de trabajo sobre la que Dios te colocó para formarte. Cuando pasas por una dificultad, cuando pasas por un momento incierto, no es que Dios se haya olvidado de ti, no es que Dios se alejó de su presencia, no. Por el contrario, es cuando Dios más está involucrado en tu circunstancia y te quiere guiar para que entres a otro escenario. Por eso, este tercer punto es fundamental. Ábrete a nuevas ideas y pruébalas. No solamente las tenga en cuenta, sino pruébalas. Pruébalas. Algo te puede llegar a sorprender. Entonces quiero que repasemos. Para darle mejor manejo al negativismo en nuestra vida a medida que pasan los años, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, debemos ser sinceros y reconocer nuestra fragilidad frente al negativismo. ¿Listo? Diga conmigo, debo ser sincero. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, reconozco que soy frágil frente al negativismo. Número 2, entrena tu mente para involucrar a Dios en la escena. Levante su mano derecha y diga, Señor, a partir de este momento no voy a ser avestruz. A partir de este momento voy a alzar mis ojos y voy a creer que en esta circunstancia Dios enviará su socorro. Y número 3, abre tu mente a ideas nuevas y pruébalas. Diga conmigo levantando su mano derecha, Señor, reconozco que estas dificultades que enfrento posiblemente me van a llevar a escenarios nuevos y para hacer las cosas de manera diferente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pareciera, amado hermano, amada hermana, pareciera que fuera muchísimo trabajo batallar contra el negativismo. Pero yo te voy a decir algo. La verdad es que los malos hábitos no desaparecen por arte de magia. El mal hábito de ser negativo no desaparecerá por arte de magia. Si eres negativo hoy, tienes muy buenas probabilidades de que lo sea también mañana. Por eso hay que batallar contra el negativismo. No es natural mejorar por inercia en una vida de fe y positiva. La vida de fe tampoco no es así, de la noche a la mañana. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Ya que estamos en un mundo gobernado por el mal. Lo que impera es el mal. Así que, iglesia, bienvenidos a la realidad de la vida en Cristo. ¿Cuál es la realidad de la vida en Cristo? Efesios 6:12. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. A eso es que nos enfrentamos.
Por eso es que es tan fácil caer en el negativismo, ¿sí? Porque estamos merodeados del mal. Pero para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Repita conmigo ya para terminar esta palabra, bien fuerte. El llamado de Dios en este tiempo para crecer integralmente es a batallar contra el negativismo. Cierra tus ojos, por favor. Gracias te damos en esta mañana. Recepcionamos, mi Dios, en nuestro corazón y en nuestro espíritu esta enseñanza. Hoy nos queda claro que hay una batalla cruenta que necesitamos todos los días librar, porque en la medida que pasen los años, en la medida que envejezcamos, somos más dados a esa tendencia, a la tendencia del negativismo. Por eso, mi Señor, te pido con toda mi alma y con todo mi corazón que la palabra que hoy nos entregas, estas 3 herramientas que tienen que ver con manejar nuestra conducta, nuestro comportamiento frente al negativismo, la podamos poner por obra. Necesitamos darle un manejo sabio al negativismo para no caer en esa crisis como la que le sucedió a Jacob. Oh Señor, sabemos que todos enfrentamos problemas, luchas, dificultades, desaciertos. Todos enfrentamos injusticias, todos enfrentamos cosas inesperadas. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual dice la palabra que nos guiará a toda verdad. Hoy clamamos por la ayuda de Dios en nuestra vida para que nos ayude a reconocer lo frágiles que somos frente al negativismo. Que nos ayudes a reconocer, Señor, que la tendencia natural por nuestra alma pecaminosa es a rendirnos fácilmente frente a una circunstancia negativa. Que cuando aparece una situación, una aflicción, una persona difícil, inmediatamente, Señor, caemos en la aflicción. Hoy, mi Señor, necesitamos aprender a ser sinceros, aprender a ser vulnerables, a reconocer que necesitamos a Dios en esta área. Dígale a Dios, por favor, con sus propias palabras, dígale: Señor, cuánto necesito tu ayuda en este problema que tengo, Señor. Cuánto necesito que me ayudes a superar esa tendencia al negativismo. Perdóname, Señor, porque tengo una tendencia diabólica a que me pueden pasar cosas muy lindas, pero si pasa algo negativo, inmediatamente mi enfoque, como el avestruz, es en eso negativo que sucedió. Y pierdo la capacidad de alabar y agradecer a tu nombre por todas las 99 cosas hermosas que me pasaron. Y me dejo robar la paz y caigo en angustia, en temor, y caigo en zozobra por ese 1% que pasó. Y se me olvida que ese 1% que Dios permitió que saliera no como lo había pensado o lo había anhelado, es la estrategia de Dios para recordarme que debo depender de ti, que debo confiar en ti, que estoy en un mundo imperfecto y que por tanto debo entender que no hay perfección. La perfección solamente está en ti. Mira, mi Señor, enséñanos a entrenar nuestra mente para que diariamente aprendamos a involucrarte en la escena de lo que nos sucede. Tanto cosas buenas como cosas desafiantes, negativas, podamos, Señor, saber que tú estás ahí. Y de hecho lo prometiste: yo estoy con ustedes todos los días. No dijo el Señor: yo voy a estar con ustedes cuando se sientan contentos y felices, cuando las cosas vayan viento en popa. No, el Señor dijo: voy a estar con ustedes todos los días. Y el Señor dijo que en la vida tendríamos aflicción. Entonces, ahí está claro todo. Entonces, Señor, si sabemos que hoy estoy enfrentando algo negativo, también sé que estás conmigo. Y también sé, Señor, que tú estás ahí activo. No estás lejos de mí. Por el contrario, estás más involucrado que lo que yo logro imaginar. Quiero tener conciencia de tu presencia en todo tiempo, sobre todo en los momentos difíciles. Y ayúdame, por favor, a abrir mi mente a ideas nuevas y probarlas. Ayúdame a abrir mi mente, Señor,
a las cosas que tú mismo estás empezando, Señor, a enviar a mi mente para que me abra a ellas y empezar a mirar nuevos horizontes y a mirar nuevas maneras de hacer las cosas. Quito de mí toda mente cerrada y toda mente sesgada. Dame humildad para aprender de los demás, para aprender de las mismas circunstancias, para aprender de la vida. Dame, Señor, por favor, esa humildad, esa sencillez y esa sensibilidad, porque estoy seguro, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para mí. Estoy seguro que esto que estoy viviendo ahora en este momento no es todo lo que tú tienes planeado para mí. Hay cosas maravillosas y preciosas, pero que necesitan tener un cambio actual. Mi vida necesita tener un cambio de escenario y un cambio, Señor, de operatividad. En el nombre de Jesús, agradezco por la palabra que nos has entregado y pido por favor para que la siembres en el espíritu de cada uno de mis hermanos y que no vuelva vacía, sino que por el contrario cumpla el propósito para el cual has enviado esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.